Amén. Bendiciones para toda la audiencia, para nuestros hermanos, para los que se han conectado a través de nuestro programa en Palabras con Poder de la Iglesia Mensajero de Cristo a través de nuestro canal en YouTube. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos también que a la par se puedan conectar a través de la palabra, que es la que nos convoca a nosotros y es la que nos mueve finalmente a que podamos nosotros llevar este mensaje adelante. Tenemos una misión que nos ha sido encomendada de parte de nuestro Dios y a través de su Hijo Jesucristo, el cual dijo que teníamos que ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque hay un propósito, porque dice que aquel que creyere y fuere bautizado, dice que éste va a ser salvo. También hay una palabra que nos dice, más el que no cree, este va a ser condenado. Entonces, hoy nosotros tenemos la importancia de poder hablar de la palabra de Dios, ya que tiene un propósito grande, que las almas puedan convertirse, que puedan volverse su mirada a Dios y puedan creer a través de la fe en su Hijo Jesucristo, para que cuando ellos creen, entonces también puedan alcanzar la salvación. En los tiempos en los que vivimos es muy fácil poder concentrarnos en que hay muchos, lugares, sitios donde concurrir y donde hay grupos de personas que quizás usted y yo quisiéramos participar, pero muchas veces nos toca ser quizás excluidos, pero aquí la palabra de Dios nos trae a nosotros ahora para poder reunirnos y nos convoca, y este plan de salvación es gratuito, es para todos los que crean. No hay condición, no hay excepción de raza, de género, de color, de piel, no, sino que la salvación ha venido para todos. Les voy a estudiar la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34. Libro de Hechos, capítulo 10 y verso 34, donde dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo y también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Que Dios pueda bendecir y tocar sus vidas, la vida de cada uno, principalmente de este predicador, también de la palabra de nuestro Dios, para que podamos crecer también a través de ella. Y es ella la que a nosotros también nos convoca y nos da a entender a nosotros la importancia que es predicar el Evangelio. Principalmente es para poder creer en Jesucristo el Señor, en que Dios tiene un plan de salvación, que hay un proceso que en este caso para nosotros no vivimos cristianos de coincidencia, sino más bien vivimos de propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida, para que creamos en su Hijo Jesucristo, para que creamos principalmente en que Él envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos pueden ofrecer o nos pueden garantizar en este mundo quizás buenos pasatiempos, buenos lugares de trabajo, buenas posiciones o quizás un lugar clasificado entre la sociedad.
pero no hay como vivir a través de la palabra de nuestro Dios también y con darnos cuenta que Dios nos tiene un lugar reservado donde dice que las moradas ya han sido preparadas, que el lugar es el que ahora nosotros es el que debemos preocuparnos por ocupar y que Jesucristo nos garantiza que ese lugar estará allí aguardando también para todos aquellos que han creído. El apóstol Pablo dice que la corona de cierto esta de justicia que Dios ha reservado para todos aquellos que aman su venida. Para mí principalmente, decía él, pero también para todos aquellos que aman la venida de Jesucristo el Señor. Eso quiere decir que Jesucristo Él volverá a venir. Por eso el apóstol Pablo, como muchos otros discípulos, como Pedro y así otros predicadores de la palabra de nuestro Dios, incluso algunos como Esteban, que fueron capaces de dar su vida para que cierto sea anunciado el nombre de Jesucristo a través del mundo entero, y que hoy nosotros también podamos ser partícipes de esta gracia bendita de Dios. En el caso que nos convoca hoy la palabra de Dios, está contando la palabra de un momento en donde Pedro, abriendo su boca, él podía expresar algo que nos cuesta quizás muchas veces poder decirle no solamente a los que es miembros de una congregación. A través de la palabra quiero llegar más allá porque estos medios están dispuestos no solamente para que sea predicada dentro de una iglesia, dentro de una congregación. La palabra es para que sea esparcida para todas las naciones. Y hoy, a través de estos medios, a través de las redes sociales, vamos a ocupar estas plataformas para bendecir a Dios y para poder llevar el mensaje de la palabra más allá de lo que nosotros quizás humanamente podemos pensar. Va a llegar quizás a otros extremos del mundo, pero va a seguir siendo el mismo mensaje en el cual Pedro dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace a excepción de personas. Usted y yo entendemos que cuando hacemos excepción de personas, cuando excluimos a un tipo de personas y no las dejamos ser partícipes de lo que nosotros ya tenemos la bendición de poder hacerlo. Pero Pedro él mismo se daba cuenta a través de los hechos que lo acompañaban que Dios no es igual que nosotros, que Él no hace excepción de personas, que Él no excluye a nadie. Hoy en día estamos quizás acostumbrados a poder ver sitios de personas que se reúnen con un mismo pensamiento o una ideología de cualquier índole, política, religiosa y muchas más que pudiesen haber. Pero Pedro, el apóstol, se daba cuenta que Dios no es como nosotros los hombres y que a nadie excluye, sino que esta gracia bendita es para todos aquellos que puedan creer y abrazar la fe a través de Jesucristo el Señor. Sino que dice que en toda nación, no hay lugar alguno donde no pueda Dios estar, porque Dios es omnipresente, Él está en todo momento y en todo lugar, es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Uno de los principales, procesos que dice la palabra de Dios a través de Eclesiastés es que para poder creer que Dios es real, primeramente debemos temer en nuestro corazón y darle a Él la honra, porque en este caso, cuando se agrada a Dios de nosotros es cuando nosotros tememos. El principio de la sabiduría, el principio, el comienzo parte en nosotros cuando nosotros creemos en Dios y tememos a Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso nos dice la palabra de Dios. Y dice que Él se agrada de todo aquel que le teme y que hace lo justo, que hace lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha ordenado. No importa si usted está en Venezuela, si está en Brasil, si está en Argentina, si está en Chile, en Perú, donde quiera que sea, donde usted crea en Dios y tema a Él y haga la voluntad de Dios por su palabra, entonces usted va a estar bien encaminado. Porque esto es lo que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, sino que se agrada, ¿cierto?, de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ahora nos dice la palabra, nos adentra y nos comienza a relatar que Dios había enviado ya mensaje al pueblo de Israel, porque este mensaje primeramente había sido para sus hijos. Y dice que este es el mensaje de la paz. Cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando de buenas noticias, de noticias agradables, noticias que en este caso a nosotros nos favorecen.
¿Cuántos de nosotros, sobre todo en estos tiempos de pandemia, hemos prendido la televisión y día a día las cifras no disminuyen, sino que por el contrario avanzan? Son noticias desalentadoras. Por allí surgió también la cura para esta enfermedad, pero créame que en otras tantas partes también esta cura no ha sido efectiva del todo. Han habido vacíos allí y las noticias tampoco han sido muy agradables, pero cuando nosotros nos reunimos a través de la palabra de Dios y viene el Evangelio a nuestra vida, entonces déjeme decirle con propiedad que estas sí son buenas noticias para nosotros, que son noticias gratas, que son noticias de las cuales nosotros nos podemos sentir conformes porque Dios ha tenido también misericordia y ha puesto su vista sobre nuestra vida, ha visto nuestra condición y ha también enviado noticias gratas para usted y para mí a través de la palabra de Dios, y lo hizo en el tiempo antiguo también con los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y dice que este es Señor de todos. Libro de Filipenses nos dice que Dios lo revistió, lo levantó también en su momento, cuando después de que Jesucristo ha sido crucificado, dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es muy importante, el nombre, porque podríamos dirigirnos, y señores en el mundo hay muchos, pero reyes también hay muchos, pero el Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, tiene un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Y dice que Dios le ha dado ahora este nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Juan el Bautista tenía la misión de enderezar otra vez los oídos y los corazones del pueblo para que pudiese creer y en cierta manera allanar el camino de quien venía, y él mismo lo relata. Bautizaba allí en un bautismo de arrepentimiento para que las personas pudiesen colocar su corazón ahora en puestos los ojos, ya no en la sociedad ni en los religiosos de aquellos tiempos, sino más bien se volcara su vista completa y llanamente en Dios. Pero él mismo lo había dicho: tras mí viene uno del cual no soy digno ni aún de doblarme y desatar la correa de su calzado, no soy ni siquiera digno. Cuando él ve a Jesucristo venir al río y el Jordán, él le dice: yo necesito que tú me bautices, pero sin embargo tú vienes a mí para que yo te bautice a ti. Yo necesito ser bautizado por ti. Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, le dice que debe dejar que así suceda para que se cumpla lo justo, para que se cumpla lo que Dios había establecido, para que también quede señal para nosotros que ahora nuestro bautismo también tiene que ser de arrepentimiento y tiene que ser allí a través de las aguas, pues es una señal clara de que allí el hombre nace nuevamente hoy como nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Gloria a Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo, él tenía un propósito y vino a esta humanidad y cumplió a cabalidad el plan de Dios, y podemos ver cómo muchos de los que eran ciegos, de los que eran cojos, de los paralíticos, de los leprosos, ellos fueron limpiados por el nombre de Jesucristo. Y no es que esto haya ocurrido en el tiempo antiguo. Hoy muchos de nosotros hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido ahora traídos delante de la presencia de Dios como nuevas criaturas. Limpió lo que había en nosotros, pues nos describe la palabra de Dios a través de los labios del profeta Jeremías que en nosotros no había sino que una hinchazón y una podrida llaga. Nada limpio había en nosotros, pero de todo ese mal dice la palabra de Dios que Jesucristo nos limpió. Y la enfermedad más grande que podía tener el hombre y la mujer no es otra cosa que el pecado. Porque una enfermedad puede destruir nuestra carne, pero el pecado puede destruir nuestra alma también. Dios nos puede ayudar. Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Señor Jesucristo lo dice, que el enemigo no vino sino que a matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Gracias a nuestro Dios.
Y nosotros somos testigos, decía ahora Pedro, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro fue uno de los varones que anduvo con el Maestro y que en un cierto momento también caminó sobre las aguas, también con el Maestro. Él le dice, cuando estaban en la barca, Señor, si eres tú, cuando lo ve venir caminando sobre las aguas, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti y que pueda también caminar directamente sobre las aguas. Jesucristo lo invita a caminar como nos invita a nosotros también el día de hoy. Y es así como el apóstol comienza a caminar. Él fue testigo de aquellas cosas. Él estuvo allí también cuando vino la transfiguración en aquel monte también y puede ver la gloria de Dios y unas voces de lo alto que le decían que debían escuchar a Jesucristo, que Él era el Hijo verdaderamente de Dios. Pedro fue testigo allí también de todas estas cosas. Estuvo allí también en el Getsemaní, también en un momento determinante cuando Jesucristo les pedía que orasen. Estuvo allí también y en muchos acontecimientos más. Sanó a la suegra de este mismo varón también el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él con propiedad decía, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Quienes mataron, dice, colgándole en un madero. Mataron allí a nuestro Maestro, aquel que solamente vino a hacer bien a esta humanidad, fue puesto en una cruz y allí todos conocemos la historia, como muchos del pueblo gritaban y pedían a gritos y a voces que le crucifiquen, que le vuelvan a crucificar, ¿cierto? Sin embargo, Dios lo levantó de allí de entre los muertos al tercer día y hoy vive Jesucristo el Señor. Nosotros también así lo creemos acá en Panguipulli, lo cree la Iglesia Mensajera de Cristo, que Jesucristo Él vive. Y dice en el verso 40, este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pedro fue uno de los primeros que también creyó. Y fue uno también de los primeros que se dio cuenta que Jesucristo verdaderamente había resucitado. En Pedro había algo especial también, porque Dios había permitido también que a través de la predicación y de la comunión que tenía con Jesucristo, que él también pudiese ser testigo de hechos puntuales también que marcaron su vida. Recordemos que este varón venía de ser un pescador que no tenía un gran oficio, sino que a duras penas también tenía que trabajar para poder tener el sustento. Pero cuando tiene el encuentro con Jesucristo, él le dice, sígueme Pedro y yo te haré pescador ahora de hombres. Y dice, a no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y que bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó, esto es lo importante, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Sabe que nosotros como seres humanos estamos limitados porque tenemos un tiempo, hay un reloj de tiempo que está corriendo sobre nuestra vida y no sabemos en qué momento este reloj se detiene porque o nos llega la muerte o Jesucristo aparece en los cielos. Y Él dice el apóstol, ahora nos da a entender a nosotros que Jesucristo, Él es el juez de vivos y de muertos. Nosotros pensamos que con la muerte nuestra vida ya se puso en pausa y nunca más vamos a tener que rendir cuenta por lo que hayamos hecho. Pero nos dice la palabra de Dios que Jesucristo va a ser aquel que va a juzgar a los vivos, a los que estén vivos y también a los muertos que también tienen que resucitar y tienen que venir ahora también a un momento donde o se levantan para aquella condenación o en este caso para la vida eterna. Porque es un suceso que tiene que ocurrir, así lo dice la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vuelvo a insistir en esto, el nombre es muy importante, no se puede dejar pasar a un lado porque usted puede creer en cualquier cosa, pero lo que más hoy nosotros podemos ver tangiblemente a través de la palabra es que lo que nosotros debemos creer es en el nombre de Jesucristo el Señor. No crea en mí, no crea, quizás tiene todo el derecho y la facultad de no creer, quizás en el nombre de nuestra congregación, pero sí tiene la obligación espiritual de creer en Jesucristo el Señor. Porque de dijo el apóstol, que daban testimonio todos los profetas, todos, ninguno está excluido, todos dan testimonio de Él. Y dice que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es importante y este es el nombre de Jesucristo el Señor.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos los que oían el discurso. Mira, aquí hay algo importante porque si bien es cierto, la iglesia, mensajero de Cristo, cree en Dios como el ser superior, el Padre Todopoderoso, también cree en el Hijo, que es Jesucristo el Señor y que resucitó de entre los muertos. Creemos en aquello, pero también en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y que es Él el que dice la misma palabra, que nos lleva ahora nosotros a toda verdad, a toda justicia, el que nos da el discernimiento, el que nos da a entender ahora los misterios a través de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Nada podemos hacer si nosotros lo excluimos. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el que cuando nosotros imponemos las manos y confiamos, los enfermos sanan, en el cual hay también perdón de pecados. Entonces nosotros hoy creemos también en esto, y dice la palabra de Dios que allí cayó el Espíritu Santo sobre los que oían este discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el pueblo gentil? Aquellos que primeramente no habían sido considerados para entrar en esta gracia, pero que aún el mismo Señor Jesucristo se maravilló en los tiempos que Él predicó, que muchas personas extranjeras que no eran de la ciudadanía ni del pueblo de Israel creían, y muchos eran mucho más fáciles de creer muchas veces que el mismo pueblo de Dios, porque hay un propósito tras ello. Y también Dios ha dado también a través de su misericordia el tiempo para que nosotros nos adentremos a esta gracia y ahora también podamos ser partícipes también de la gracia bendita de Dios a través de este evangelio. Y dice que los fieles de la circuncisión se sorprenden, les parece algo asombroso que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Recordemos las primeras palabras de Pedro, que él dice que Dios no hace a excepción de personas, sino que también ahora entrega el don del Espíritu Santo a los que crean. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora ya se empezaban a mostrar los hechos, los prodigios, los milagros, como ellos también hablaban en lengua. Entendemos también que en su momento determinado, cuando habían muchos ciudadanos de distintas nacionalidades, entrega a Dios el don del Espíritu Santo para que ellos también puedan entender y hablar en lenguas extranjeras también. Y ahora esto mismo volvía a ocurrir, y ahora dice que ellos también, los gentiles, hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien, simplificado de otra manera, puede ahora alguien impedir que Dios obre cuando Él abre puertas, cuando Él abre entendimientos, cuando Él nos saca de ese sitio de religiosidad y nos lleva ahora a creer plenamente en su palabra, en sus hechos, en su milagro? ¿Puede alguien impedir ahora que la voluntad de Dios no se manifieste sobre la vida de aquel que cree? ¿Tiene usted la posibilidad de hacerlo el día de hoy? Está la Escritura, está la palabra, está dispuesta y presta para poder ser atendida y recibida por cada uno de nosotros. Dice: muy cerca de ti está esta palabra, ¿cierto? Y está ahí en tu corazón para que creyeres. Ahora si te levantas y lo confiesas con tus labios, entonces también vas a alcanzar de esta salvación. Dios nos puede ayudar. Y mandó a bautizarles, y esto es importante, y mandó a bautizarles, escuche bien, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora ya, una vez creyendo, una vez que se ha manifestado la gloria de Dios, no había otra cosa más que hacer que sellar el compromiso a través del bautismo, y este bautismo es en el nombre de Jesús. Así lo demanda la palabra de Dios, así lo dice la Escritura, y nosotros creemos en este bautismo también, que es de arrepentimiento y que también es para salvación y nos liberta, ¿cierto?, también allí del pecado, que es en el nombre de Jesucristo el Señor. Pudiese yo hablarle de muchas cosas más, pero lo que hoy para mí es primordial es que podamos comprender a través de la Escritura es que hay un nombre sobre el cual nosotros podemos ser salvos, y este es el nombre de Jesucristo el Señor. Hoy buscamos nosotros también la oportunidad de poder llevar a usted la palabra y llevar el compromiso también de poder anunciar al mundo, y que predicásemos también, como decía el apóstol Pedro, que predicásemos al pueblo este mensaje también, que Dios envió ahora este mensaje también para nuestra vida, y que Jesucristo es el que va a ser aquel juez de vivos y de muertos.
pero que hay salvación en Él y que Dios no hace a excepción de personas, quizás como lo hacemos nosotros los seres humanos. Él dice que está ahora la salvación para todos nosotros. Siempre repetimos este verso porque es uno de los más importantes, creo yo, también para todo el predicador de la palabra de nuestro Dios, y es que Él nos dice que de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pueda bendecir a quienes hayan recibido esta palabra. Le invitamos y les invitamos muy cariñosamente a que sigan también en sintonía nuestra, más que nada para expandir, porque estamos preocupados de esto, en expandir el nombre de Jesucristo, en que este evangelio se pueda seguir expandiendo y que pueda usted también, si no lo ha podido hacer, dejarnos algún comentario para poder compartirlo, analizarlo y estar también en comunicación también con nosotros, con la Iglesia Mensajero de Cristo acá en Panguipulli, en nuestro país, acá en Chile, para que también pueda usted, si tiene alguna duda, también comentarlo junto a nosotros. También nos sigan a través de Facebook, también nos encuentran allí como Mensajeros Panguipulli. Así que le rogamos y le pedimos a Dios que pueda bendecir este programa, pero principalmente sus vidas, para que también allí usted y yo podamos crecer a la luz de la palabra y podamos alcanzar esta salvación que está garantizada por nuestro Dios a través de Jesucristo el Señor. Dios le bendiga. Le invitamos a una próxima programación aquí también en su canal Mensajeros Panguipulli. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.